la presentamos a Marcela Ozón, la biodecodificación, la codificación científica, para entender un poco más terapias alternativas para mejorar nuestra salud o nuestra calidad de vida. Marcela, bienvenida, buen día, ¿cómo te va? Buenas, Gustavo, ¿cómo estás vos? Un saludo enorme a toda la audiencia y gracias por la presentación. Bueno, con un poquito ¿Cómo estás? Bien, acá en Chascomús hace frío, en La Plata me parece que también, ¿no? Hace mucho frío y parece mentira, pero sigue habiendo mosquitos. Sí. Estos sí que son raros, estos mosquitos, ¿eh? Sí, bueno. Bueno. El tema es que están y hay que combatirlos con una conducta para que no nos afecten, ¿no? Las recomendaciones que siempre te dan, más allá que te dicen, no, ahora viene el frío y de repente no están más, pero bueno, están, ¿qué va a ser? Es lo que tenemos y lo que tenemos que hacer. Bueno, Marcela, hablando de lo que tenemos que hacer, ¿qué tenemos para hoy? Hablando de eso, te cuento, hoy se me ocurrió que puede ser muy interesante hablar sobre el tema de las conductas, porque tenemos una idea sobre la decodificación biológica para algunas personas, ¿no es cierto?, que ya saben algo sobre el tema, sí, de que tiene que ver con situaciones de salud. Es síntomas, enfermedades, conductas y cuestiones repetitivas en nuestra vida que nos desagraven. Todo esto se puede observar a través de encontrar ese código que hizo que esto sucediera en nuestra vida. ¿Sí? Este código, esa cuestión que degradó en esto que está pasando hoy. Y traje una idea interesante sobre visualizar qué le pasa a las personas que son o agresivas o enojosas, las personas que están todo el tiempo enojadas o que se enojan más de la cuenta de golpe, de repente, que no lo pueden controlar, sí, tanto en niños como en adolescentes, sí, como en adultos, ¿sí? En todas las etapas de nuestra vida puede ser analizado qué es lo que está pasando. Sí, Marcela, Entonces, discúlpame, ¿eso tiene una causa común, como una consecuencia similar para todos o no? No, esto tiene algunas causas que pueden encontrarse, o sea, al aparecer este síntoma, Sí, o digámosle síntoma, conducta agresiva o síntoma de agresividad o de enojo, ¿sí? A veces tiene sin agresividad un enojo, una ira, una bronca acumulada, algo que realmente te perjudique en la vida, ¿no es cierto? sí. Tanto del niño como del adolescente como del adulto, podemos encontrar, visualizando sobre su historia personal, cuál es la causa. Generalmente hay una causa, o sea que podemos hablar de un miedo, una defensa ante un gran miedo, sí, depende del tipo de agresividad y de la cantidad de agresividad que te brote, una defensa ante un miedo o un tema de territorio o de identidad. Entonces ahí podemos encontrar las injusticias y los rencores también, de lo que me pasó, de lo que me hicieron, o si es un niño, quizás sea un tema de sus padres, Claro. más que nada de su madre, de algo que esté vivenciando, que el niño lo haya vivenciado a través de su estancia en el útero materno o su conexión con esa madre durante los primeros años de vida. Sí. Y también, por supuesto, también de su padre, pero hay en menor medida, no podemos decir en qué porcentaje el padre incide. Pero si el padre está pasando por un gran mal momento, generalmente la madre también lo sufre. Sí, seguro. ¿No? Entonces, Marcela, digo, vos hablabas de enojo e ira. Bueno, son dos cosas que parecen iguales, pero por la intensidad son totalmente distintas. ¿La ira preocupa mucho más? y la ira es un síntoma que podemos ver como, ¿qué pasó? ¿Por qué reaccionó así? ¿No es cierto? Sí. Cuando, como que tiene que ver con lo desmedido, me parece, la ira, esto que se te ve en el rostro, que se te ve en la mirada, que ese chico, por ejemplo, o ese niño, o ese adolescente, o ese adulto también, siempre, en todas las etapas, vos podés visualizar que esa persona no está solo enojada por lo que le pasa, sino que hay un trasfondo. Que hay algo más, vos decís, no puede ser que reaccione de esta manera la persona. Que esté siempre a la defensiva, que esté siempre enojada,
al siempre le ponemos lo relativo, ¿no es cierto? Algo que vos digas es una constante en su personalidad ser enojoso o enojosa, ¿sí? Entonces, seguramente, bueno, te puedo traer dos casos más o menos claro, que uno tiene que ver con los juegos electrónicos y otro tiene que ver con algo que pasó en su infancia. Por supuesto que estas dos personas, te digo, la persona que traté con el tema de los juegos electrónicos abandonó la consulta, o sea, no pudo con su darse cuenta porque tenía tal adicción a los juegos electrónicos que no pudo superarlo, no quiso superarlo, ¿no es cierto? Sí. Ya en algún momento de su vida, quizás como todas las adicciones, si vos no querés superarlas, no tenés forma o sea, ni siquiera la abstinencia obligada te pueden llevar, o sea, tendrías que tener a la persona encerrada, ¿no es cierto? Esto es lo que pasa con todas las adicciones, o sea, primero la adicción a un juego tiene que ver con lo no dicho, digo a través del juego todo aquello que no digo. Entonces, cuando el juego es un juego muy agresivo, un juego de yo mato, yo domino, yo me llevo todo por delante, también estoy eligiendo ese juego porque tengo una conducta agresiva. Esa conducta agresiva de la elección de ese juego tiene que ver con algo que puedo decodificar. El tema es si quiero decodificarlo. Claro, esa es la voluntad de la persona, ¿no? De abrirse y contar, pero creo que si alguien va es porque está predispuesto a hacerlo, porque necesita encontrar en el pasado lo que vive en este presente, ¿no? Que le molesta, que le hace mal y que lo quiere corregir y cambiar. Claro, le trae un problema y tiene su voluntad de solucionarlo. Ya con eso es una gran puerta de entrada a la solución y a la sanación. A la sanación por parte de esa persona, no por parte del decodificador. El decodificador acompaña y ayuda, busca y muestra eso que está guardado en el inconsciente, y a pesar de que la persona al principio lo niega. El segundo caso, después te voy a hablar de depende también de cuánto tiempo tengamos para que podamos resolver. El segundo caso tiene mucho que ver con una vivencia en la infancia. Esta persona viene a mí diciendo, me dicen que tengo que decodificar porque tengo muchos enojos y los reflejo todo el tiempo. Así, con estas palabras lo dijo. No dijo, soy agresiva, no dijo, soy una persona de gran enojo, sino me dicen que tengo que hacerlo. Sí. Entonces, empezamos a ver, y en su árbol genealógico había una historia de adicciones, historia de adicciones al alcohol y a las drogas, había historia de hijos sin identidad asegurada, o sea, hijos que no se sabe de qué padres son. Había, o sea, una historia entre hermanos del padre y hermanos de la madre y hijos de esos abuelos, ¿no? De bastante angustia, o sea que hay mucho por ver detrás de eso. Pero llega el momento en el que la pregunta clave es, ¿y a vos qué es lo que podría haberte enojado en tu vida y no reflejaste? ¿No? Ese conflicto de ira y de rabia acumulada es una respuesta a un gran miedo o a una situación en donde perdemos la identidad, perdemos la posibilidad de estar seguros de que vamos a sobrevivir, a qué me va a pasar, ¿sí? Es un miedo que a veces en la infancia no se expresa porque tiene que ver con quién te lo provoca. Cuando te lo provoca una persona de confianza, un tío, un amigo, o siempre digo, hablo en masculino, pero tiene que ver con la inclusión de los géneros, ¿no es cierto? Sí, seguro. Por supuesto, una persona de confianza, algún vecinito, alguna persona que me inflige algo que yo no quiero, no tengo tanto miedo porque tengo una sensación de vínculo, pero en algún punto la agresión tiene le lleva al inconsciente a guardar una reacción. No reacciono porque tengo miedo de lo que va a pasar, no lo digo porque tengo miedo de cómo me van a juzgar, no me van a creer, lo que voy a provocar es muy feo, tengo la culpa, además. Muchas veces cuando es en la infancia,
el niño siente culpa de haber permitido cosas. Y en esa culpa siento más agresividad por las personas que no me cuidaron. Entonces, de repente, ese niño vive algo que los padres no se dan cuenta, y muchos padres siguen creyendo en pajaritos de colores, en que nunca va a pasar nada, y dejan a los chicos, por ejemplo, con personas de confianza, y realmente conocemos el trasfondo de la persona. Siempre es mejor estar seguros y chequear qué le pasa a ese niño. Marcela, porque después vamos a decir, el niño... Sí, a propósito de lo que estás diciendo, ¿me enojo ahora porque no me pude o no me supe enojar antes? Me enojo, pero ¿qué? Se me cortó. No, digo, me enojo ahora porque no pude o no me supe enojar antes, en mi pasado. Totalmente, totalmente. Me enojo ahora, me enojo de adolescente, me enojo de grande, expreso mi enojo, sí. Me da ira determinadas cosas que ni siquiera sé por qué me provocan ira. Esta consultante viene y me dice, no sé por qué a la adolescencia, en la adolescencia, me pasa que no puedo soportar estar encerrada y quiero escapar y me escapo, ¿no? Me escapo de las circunstancias, me escapo de mi casa, una niña de unos 14, 15 años. Me escapo de mi casa y no puedo decir por qué. ¿Estás segura que no puedes decir por qué, que algo te pasaba? No sé por qué. Me volvía loca, quería romper todo y me iba. ¿Sí? Entonces, en esta situación en donde la consultante ni siquiera tiene registro, vamos hacia atrás y empezamos con las vivencias de infancia. Porque también podemos ir a las vivencias de útero, pero no las podemos comprobar si la madre no las cuenta, o el padre no los cuenta, o hay alguna cuestión en la familia de que se cuenta. Por ejemplo, que puede haber sido un asalto vivido en el útero materno, sí. ¿No es cierto? Una situación de robo, violencia, alguien de quien defenderme. El miedo de la madre se traspola a la adolescencia de la niña. Lo que vive la madre en su adolescencia se traspola a la adolescencia de la niña, ¿sí? O del niño. Seguro. El tema es que al cambiar de sexo me identifico más con las vivencias paternas y tengo otra mente, otra posibilidad, porque como en la sociedad soy tomado diferente como niño que como niña. Entonces se supone que como niño me defiendo más y tengo otras posibilidades. Pero generalmente la madre con la niña ocurre este tipo de cosas. Pero esto no ocurría y ella no lo sabía. Entonces vamos a su infancia y recuerda algo a lo que no le da importancia de una situación de abuso, de una situación de abuso físico, con una persona con la cual ella contaba, ¿no es cierto?, una persona de confianza de sus padres, de confianza de sus hermanos mayores, una persona que realmente era copada, por decirlo de alguna manera, ¿no?, con quien jugar. Resulta que existe un abuso de ese tipo y ella empieza a visualizar que eso parece ser como natural, pero no lo conté y no se lo dije a nadie. Entonces allí es donde nos damos cuenta de que si la persona no lo pudo verbalizar, por algo es, porque si no lo hubiera podido contar, hubiera podido denunciarlo, hubiera podido decir, mirá lo que me hizo, ¿sí? O no quiero volver a ver a esta persona porque me hace esto. Sin embargo, estos niños hacen profundo silencio, saben perfectamente qué es lo que no deben decir, aunque no se los haya amenazado. Claro. ¿Sí? El niño sabe perfectamente por las caras, por los sentimientos de los padres, por esa cercanía que había, que se supone que debe soportar eso, ya que esas personas, por ejemplo, se sonríen con los padres. ¿Sí? Si vos ves una buena relación, vos decís, bueno, algo de lo que me hizo no puede estar mal. Entonces claro. Lo naturaliza, claro. Pero su ser interno se violenta. Se revela después. Se revela más tarde, más adelante. Y se va a revelar o en un ciclo biológico, por ejemplo, a los 10 años, a los 15 años, por una cuestión de recuerdos de las células biológicas, o porque esta persona por algo se aparece de nuevo en su vida, ya sea por una foto, un pensamiento, un comentario. A ese nivel se le recuerda el hecho, pero ya con una cabeza, con una mente madura, con una mente madura.
Y ahí tenemos esa cuestión de ahora que veo lo que pasó, me doy cuenta de lo que se debe y lo que no se debe, ¿sí? Y de lo que podría haber pasado peor y lo que podría estar haciendo esa persona, este agresor mío, en la vida de otras personas, en si debo o no debo decirlo, denunciarlo, explicarlo, enfrentarlo. Ahí hay una gran agresividad que no me atrevo ni siquiera a escucharme hacia adentro, entonces lo saco hacia afuera. Marcela, ¿y cuál sería la decisión? Creo que a lo mejor puede ser diferente, o circunstancias que lleven a una persona a decir, tengo que buscar en mi pasado para saber por qué me pasa lo que me pasa hoy, que me molesta y quiero cambiar. A veces tiene que ver con que alguien le diga que eso puede ser algo del pasado, algunas circunstancias que le haga como tocar fondo y decida buscar en el pasado lo que le pasa ahora. Son distintas las circunstancias que llevan a una persona a hacer una consulta, no sé si es la palabra correcta. Sí. Yo creo que tiene mucho que ver con el darse cuenta. Primero que esto que estamos haciendo nosotros de difundir esta posibilidad de darnos cuenta de que no es natural ser enojoso, no es natural tener ganas de tener agresividad con los demás, perder relaciones con agresividad, tanto la agresividad como el corte de vínculos de golpe, ¿no es cierto? Corto vínculo, por algo lo corto, ¿sí? Tengo que ir a ver cuál es la vivencia que hace que corte, o la vivencia que hace que no tolere determinada, por ejemplo, discrepancia, la persona que no soporta la discrepancia, no soporta la intromisión, todas esas son conductas que, llegado el momento, como yo sé a través de la difusión que se le da a esto, ¿no?, que esto puede cambiar, y que no es que tengo que bancarme esta forma de ser mía y que es la única que es buena. ¿Por qué? Porque me trae, no sé, pérdida laboral, pérdida de parejas, dolor en las personas que quiero, ¿sí? No saber, darme cuenta que después no sé cómo retroceder, porque no puedo seguir explicando, perdóname, no me di cuenta, ¿sí? O no sé por qué me pasó. Llega un momento de la madurez en la que no puedo seguir diciendo no sé por qué me pasó. Y me doy cuenta porque los demás me dicen, me dejan solo, por ejemplo, me dejan completamente solo. En esta persona que tenía los videojuegos, se había quedado completamente solo, había llegado a los 168 kilos y no salía de su casa solo por los videojuegos. Lo único que quería en su vida era seguir jugando. Sí. Llegado el momento de tener una enfermedad y no tener quien lo asista por su gran soledad, porque no había nadie que pudiera soportar su carácter. Esta persona, por ejemplo, reaccionaba tan negativamente como en los jueguitos, o sea, creía que te podía decir cosas horribles, así como disparar en el jueguito electrónico, y después era un game over, o sea, se terminó el juego, y pasó y está todo bien y podemos volver a jugar. Y era una persona de 35 años, sí. O sea, no era un niño. No era un niño, y había perdido absolutamente todo, pero quería matar a todos los de su entorno con la verbalidad. Verbalizaba que lo quería matar a este y lo quiero matar al otro, y no, o sea, te das cuenta que es realmente un trastorno de la personalidad. ¿Que de qué venía? De que desde los 5 años lo único que hacía era jugar a jueguitos electrónicos. Mirá vos, Entonces, esa persona se encerró en esos jueguitos electrónicos y creía que esa era su vida y que así iban a reaccionar los demás. Y no entendía por qué los demás se enojaban después de las barbaridades que les decía. Una realidad virtual, ¿no? Una realidad virtual. Claro, esto, viste cuando yo digo, bueno, se puede hacer una hipnosis ericksoniana porque a la mente se le puede hacer creer que las vivencias son las que le estamos diciendo. De la misma manera, el jueguito te lo crees, como cuando llorás con una película. Como cuando te reís en una cuestión de una película, haces un espejo con lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo, por eso te sube la adrenalina, te cambia toda la química del cuerpo, y a eso sos adicto. Claro. A esa química del cuerpo, de estar tratando de matar a todos los agresores que aparecen, a los disparos, y lo viro, y hoy por hoy, los jueguitos electrónicos, los jueguitos, los videojuegos, terminan destrozando con una imagen muy real, viste que así como los jueguitos de
de deporte son los mismos jugadores, que parece increíble que estás jugando, parece el partido. Es cierto, sí. Una imagen muy real y salta la sangre para todos lados, y yo me acostumbro a esa agresión. Entonces después reacciono de la misma manera. Aparece el agresor y le digo todo lo que puedo encontrar. Bueno, hay algunos autores que dicen que lo peor para un niño es la soledad y el aislamiento, pero los juegos electrónicos tienen que ver con la soledad y el aislamiento. No solo es el videojuego, sino es la soledad y el aislamiento. Soy yo contra un universo en el que hago lo que yo quiero. Y más me esmero, mejor me salen las cosas y además tengo la recompensa cada vez que hago las cosas más agresivamente. ¿Sí? Más me defiendo en lo que sea, de la manera que sea. Entonces toda esa agresividad la vuelca el niño a esos personajes de ficción en la pantalla. Como antes se hacía con los soldaditos, ¿no? O los indios y los vaqueros. Pero en ese caso estábamos jugando menos tiempo. Hoy en día la adicción que provocan los jueguitos electrónicos es de horas y horas y horas de estar en la misma situación, vivir en esa realidad virtual. Eso provoca una agresividad increíble, por supuesto dependiendo de los jueguitos, no jugando al Tetris. Claro, no, seguro. Sabemos el tipo de juegos que hay, la violencia que genera, claro, y cómo se arraiga en uno, bien claro, lo explicaba vos, ¿no? Bueno, que hay que desconectar el jueguito y hacer una consulta, porque si el juego sigue encendido, sigue prendido, me parece que la cuestión es muy difícil de desprenderse, ¿no? Bueno, si esto es así, seguramente no tomará esa decisión, y si desenchufa el jueguito, ese es el primer paso, me parece. Mira, esta persona, adulto de 35 años, lo primero que me dijo es, yo te voy a escuchar todo menos que me digas que tengo que dejar de jugar al jueguito. Entonces ahí vos te das cuenta que hay un tema gravísimo, o sea, de frente empezó con eso. Evidentemente venía de una historia de que todo el mundo le dice tenés que bajar a la realidad, y esta persona no quería. Entonces, bueno, por alguna causa, si hubiéramos seguido en consulta, aunque no lo quiso, yo soy completamente sincera, no hubo forma, por alguna causa esa persona estaba volcada a eso, más allá de este agente externo al que lo expusieron su madre y su abuela, por ejemplo. ¿No? Él decía que la abuela se sentaba con él a jugar cuando era muy chiquito. Entonces, lo expusieron a que esa era la forma de vivir. Entonces, sí, es un agente externo, pero quizás otra persona no le hubieran gustado esos jueguitos. Claro. En cambio, a esta persona sí le vino bien esta expresión de agresividad. Si yo digo, hay gente, no solo hay adicciones a causa de las cosas, sino que hay personas que se agarran de esas cosas para tener esas adicciones. No todo el mundo es adicto a lo que prueba, no todo el mundo. Sí, bueno, realmente esto es algo que yo creo, ¿sí? Sí, combatir una adicción es terrible, ¿no? La ludopatía también, la verdad, uno comienza a enterarse y las consecuencias que deja son devastadoras, ¿no? Exactamente. Hay algo que también tiene la agresividad, que es que me hago ver, y todos se preocupan por mí. Entonces, hay dos caras de la agresividad. Una es que cuando llega a un punto te abandonan, y otra es, mientras tanto, todo el mundo se ocupa de que yo me sienta bien o de por qué me siento mal. Entonces también me hago ver de esa manera. También me hago un lugar en mi familia o en mi entorno. Me hago un lugar también en la escuela. O sea, ¿mi lugar cuál es? El del malo de la película, mi lugar es el del loquito, mi lugar es el de esta persona a la que hay que cuidar lo que se le dice, mi lugar es el de la persona a la que le temen, ¿sí? Entonces, a veces es hacerse un lugar. Ese lugar, muchas veces, es el lugar que no encontró el niño porque no fue deseado por sus padres en su llegada. Y a veces lo vemos en los últimos hijos de la familia, cuarto, quinto hijo, sexto hijo, en donde nadie lo esperaba porque ya teníamos una familia numerosa y bonita, y cae. Ahí llamamos al paracaidista. El paracaidista le cuesta encontrar un lugar en la familia. Entonces de repente tiene una conducta que busca un lugar, busca ser aceptado,
no generalmente por ser muy bueno, sino por ser especial, diferente, mostrarse, aquí llegué yo, ¿sí? Bueno, Marcela, 10 de la mañana, 45 minutos, tenemos que hacer la pausa, Miguelo me está haciendo señas. Hoy es el día del operador, por eso lo saludamos a Miguelo y a Javier Lovecki, aquí en AM 1520, y siempre decíamos la importancia que tiene el operador, ¿no? Y hay que ser muy respetuoso, porque ellos son los que van marcando el tiempo, viste que uno habla, y de repente ellos te dicen, no, mira, yo tengo pausa, tengo música atrasada, y creo que tienen razón, ¿no? Muy bien. Así que feliz día a todos los operadores de radio, a los de 1520, más fuerte el abrazo. Y bueno, siempre hay un día que nos conmemora, pero todos los días son buenos para saludar gente. Así que, exactamente, bueno, vayamos haciendo de nuestra vida un mejor lugar, el mejor lugar para tratarnos con amorosidad, ¿sí? Y a todas las personas que quieran comunicarse, ya saben, encontrarme a través de las páginas, se pueden hacer charlas virtuales y solucionar. Ya te digo, estos pacientes que tuve, todos fueron de afuera, no son de aquí cerca, así que bienvenido a todos los que quieran portarse bien. Entonces, Marcela Ozón, y ahí te encuentran. Sí, Marcela Ozón me encuentran, y siempre por WhatsApp, se puede por videoconferencia de WhatsApp también hacer la consulta, y bueno, nos estamos viendo en Instagram, en Facebook, en YouTube, tengo página en YouTube, siempre con mi nombre. Marcela, ¿sí? Ozón, con Z, sin H, una sola Z. O-Z-O-N, ¿no? Mirá cuántas dudas para encontrar una certeza. O-Z-O-N, ¿no? Gracias, Tacañino, gracias. Bueno. A veces no sé cómo se escribe Tacañino tampoco. Con N-I-N-O, N-I-N-O. Z-A-C-A-N-I-N-O. Marcela, vamos. Te mando un beso grandote y nos encontramos el viernes. Buen fin de semana. Un abrazo enorme y hasta el próximo viernes. Buen 25 de mayo. Viva la patria. Viva la patria con pasteles y tortas fritas. Sí, con lo que sea. Un abrazo grande. Adiós. Gracias, un beso. Marcela Ozón fue protagonista en esto que tiene que ver con la biodecodificación.